Los niños migrantes no solo padecen la separación de su familia, al dejar su país para ir solos a los Estados Unidos. También sufren maltrato y abusos al cruzar la frontera y cuando son detenidos por los agentes de migración. Desde hace más de una semana, los gobiernos de México, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador buscan soluciones al problema migratorio protagonizado por estos niños. Ahora medios locales documentaron nuevos casos de maltrato, presuntamente en bases militares, a donde son llevados para esperar su deportación. Se dijo que cuando son detenidos, aparentemente son llevados a lugares cerrados, llamados hieleras, donde no saben si es de día o de noche. La información se basa en investigaciones periodísticas en la Unión Americana. También se ha documentado que con el fenómeno migratorio de los niños, los refugios temporales privados harían negocios millonarios. Al año el gobierno de los Estados Unidos destina al menos $2,000 millones para dar atención a los menores migrantes. De acuerdo con expertos en migración, hay cerca de 40 refugios privados en ese país, financiados por el Estado. Recientemente el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, dijo que el fenómeno de los niños migrantes que viajan solos se debe a las malas condiciones en sus países de origen, como la pobreza y la inseguridad, y no a la actual política migratoria de su país. Como sea, se advierte que este problema podría derivar en una crisis humanitaria. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si no se detiene el flujo de los niños migrantes, se corre el riesgo de criminalizarlos. Hace unos días, especialistas en migración dieron a conocer un dato que encendió la alerta. En los últimos 9 meses, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 52,000 menores. Al menos 34,000 son de El Salvador, Guatemala y Honduras. El resto son mexicanos. Y para octubre próximo, el número de menores migrantes detenidos podría ser de entre 60,000 y 90,000. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pidió a los Estados Unidos garantizar el acceso a peticiones de asilo a los menores indocumentados que viajan solos, atender la vulnerabilidad y los riesgos del niño migrante, así como privilegiar el principio de unidad familiar. Señaló que la solución no es una expulsión, como lo han planteado varias autoridades en Washington. El 21 de junio, John Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, dijo a los presidentes de Guatemala, Otto Pérez, El Salvador, Salvador Sánchez, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que no habrá trato migratorio especial con los menores detenidos. Todos, dijo, serán regresados a sus países de origen. Incluso anunció la apertura de más centros de detención en la frontera. Ante la posición del gobierno estadounidense, los gobiernos centroamericanos reiteraron a Joe Biden que la solución definitiva es una reforma migratoria en su país y una reunificación familiar legal para los niños. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue más allá. Sostuvo que se requiere una visión regional para frenar el fenómeno de niños migrantes a través de políticas públicas que involucren a todos los países para atender las causas del problema migratorio desde los países de origen. No solo eso, el martes pasado el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, anunció que Washington enviará más agentes a la frontera con México para ayudar al manejo del flujo de menores indocumentados. Primero fueron enviados 150 agentes experimentados al Valle de Río Grande y se espera que en estos días arriben 150 más. Recientemente se supo que los Estados Unidos creará nuevas bases militares en la frontera con México que también servirían como refugio para los niños migrantes. La base de la Fuerza Aérea Lackland en San Antonio, la de Nogales, Arizona, y la de Brownsville, en Texas, son algunas bases que funcionan como centro de detención. Se ha podido documentar las pésimas condiciones de hacinamiento en el que se encuentran los menores migrantes centroamericanos mientras esperan su deportación. Ahí pasan no menos de 72 horas, duermen en el suelo sobre unas colchonetas y muchos de ellos denuncian abusos por parte de los custodios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El 12 de junio pasado, organismos humanitarios denunciaron presuntos maltratos contra niños centroamericanos. Contabilizaron al menos 116 denuncias. Más del 80% de los menores bajo custodia en los centros de detención no recibieron alimentos ni bebidas suficientes. A varios de ellos se les negó la atención médica y creen que al menos el 25% sufrió maltrato. 6 días antes de que se denunció ese caso,
El diario Houston Chronicle documentó 101 presuntos abusos sexuales a menores en centros de detención fronterizo, denominados informes de incidentes significativos. Según el diario, los abusos pudieron haber ocurrido entre marzo de 2011 y marzo de 2013. Muchos menores denunciaron haber tenido algún contacto sexual, desde un beso hasta toqueteos indeseados y relaciones sexuales, con personal de centros de detención de Texas, Florida, Nueva York e Illinois, según documentos del gobierno nacional publicados por el diario. Las autoridades de ese país dicen que investigan, mientras miles de menores mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos son detenidos todos los días por la patrulla fronteriza y llevados a centros de detención.